chicos puedan disfrutar de tu presentación y muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, bueno, por la presentación. En principio, la agradecida también soy yo por darme este espacio de clase, de poder estar una vez más, aunque sea virtual. Yo creo que de la vez anterior que habíamos estado en la clase, habíamos dicho que teníamos que ir a Mendoza. Bueno, definitivamente tenemos que ir a la universidad en realidad. Pero no Así han que, venido. bueno, vamos a tratar de que la próxima sea presencial. Bueno, Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como les decía, bueno, Jorge, nada, les quiero dar también la bienvenida a los alumnos de la Universidad de Aconcagua que nos acompañan hoy, más toda la comunidad ICA. Nosotros generalmente hacemos este tipo de charlas y demás. De hecho, la semana que viene va a haber otra, a la cual también los invito a todos. Pero bueno, en esta oportunidad era especial porque iban a estar los alumnos de la Universidad de Aconcagua, a quien, bueno, los saludo, les mando un beso grande a todos y también, bueno, gracias por estar ahí también hoy. Yo, como decía Jorge, soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera, acá en Buenos Aires. Nosotros dictamos las carreras de la Tecnicatura en Comercio Internacional y la de Régimen Aduanero. Tenemos justamente esta charla, es de acuerdo también a nuestro convenio, un convenio que tenemos con la Universidad de Aconcagua de articulación, para todos aquellos que quieran continuar sus estudios en licenciatura. Así que bueno, en ocasión también de eso, del vínculo que nos une, hoy decidimos llevar a cabo esta charla por la invitación, insisto, de Jorge, al cual le agradezco en nombre del ICA y en nombre mío también. ¿Sí? Así que bueno, habiendo dicho todo esto, contado esto un poquito, vamos a arrancar con la idea de la clase de hoy, ¿sí? Bueno, ustedes ahí están viendo un poquito la pantalla. La idea era presentar un taller de importación. Obviamente que esto de importación da para charlar un rato muy largo y no se puede simplificar en una clase, pero hoy quería darle la impronta vinculado a la mercadería, ¿sí? Que muchas veces este aspecto no se tiene, no se tiene en cuenta o se deja un poco de lado. Entonces, la idea del taller de hoy, de la clase, es hablar un poquito de lo que es la mercadería. Esperen que quiero pasar, ahí estamos. Hablar de los procesos de importación desde el punto de vista de la mercadería, ¿sí? Bueno, es importante este punto porque hoy por hoy estamos en presencia estamos pasando por una situación muy particular desde el punto de vista del comercio exterior en Argentina, porque hay como una especie de fiebre de importación donde todo el mundo se adentra a este tema, queremos traer cosas de afuera, de China, de Estados Unidos, del sudeste asiático. Pareciera que está todo sencillito, ¿no? Ahí en la palma de la mano, pero tiene dificultades, continúa teniendo dificultades, y más allá de que a veces entramos en estos regímenes, por ejemplo, de courier, de pequeños envíos, o por ejemplo, bueno, exporta simple en el caso de exportación, que hoy no viene al caso. Hay muchas de estas tareas vinculadas básicamente a la mercadería en relación al proceso de importación que quedan reducidas a lo que hace el courier, ¿no? Es el courier, la empresa de courier en este caso, la que hace tareas vinculadas a la mercadería en cuanto a su ingreso al país. Por eso muchas veces el pseudo importador no se entera de estas cuestiones, pero son sumamente importantes, ¿sí? Cuando yo hablo de esto me estoy refiriendo particularmente a como las dos actividades, y digo cómo porque hay otras, obviamente, pero las dos actividades trascendentes que tiene un despachante de aduana o un declarante aduanero, vamos a utilizar los términos que se usan hoy en día, que son la de clasificar la mercadería y la de valorarla,
¿sí? Son dos temas que hoy vamos a estar tratando un poquito más de cerca. Eso es justamente la impronta del taller de hoy. Entonces, cuando hay regímenes simplificados o con todas estas cosas que uno dice, bueno, entré en una plataforma tipo Made in China o, por ejemplo, tipo Alibaba bueno, y me dijo que me puede mandar tanta cantidad y cómo lo traigo y el régimen de courier y demás. Bueno, hay muchas de estas tareas de valoración y de clasificación que las hace el courier. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero abandonar este régimen? Porque obviamente el régimen, por ejemplo, de courier, de pequeños envíos o de envíos postales, tienen limitaciones. En cuanto a, por ejemplo, no así en cuanto a valor, pero sí por envío hay límites de valor, límites, por ejemplo, de peso en los bultos. Las dimensiones a veces las estipula, si bien no dice nada la normativa, las estipula la empresa de courier. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero dar un salto a mayores cantidades, en montos más altos? Ya sea porque el modelo de negocio que me está planteando el courier me queda chico o porque quiero dar un salto cuantitativo, por diversas razones que eso también tenemos que analizar, ¿no? Entonces, justamente para poder llegar a este punto, este tema de la valoración y de la clasificación es necesario saberlo manejar, o por lo menos estar en tema, para primero controlar también un poco lo que está pasando con mis cargas, con lo que está viniendo, use el régimen que use, ¿sí? Voy a ser un poco más responsable o menos responsable, pero es importante estar en tema, por lo menos, ¿sí? Entonces, eso es un poco la idea de la charla de hoy. Bien, a ver, sigo. Ahí va. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya sea que viene un amigo de ustedes y les dice, mira, la verdad que quiero traer remeras que vi en, no sé, en Shein, en Alibaba, lo que sea, o desde el punto de vista de que ustedes están trabajando en una empresa y esa empresa quiere empezar a importar algún insumo o lo que sea, en cualquier caso, no importa. Lo primero que tenemos que saber exactamente es tener información completa del producto que yo quiero traer, ¿sí? En este caso que yo quiero importar. Es vital tener información, contar con todos los datos completos. Obviamente que esto va a depender muchísimo del tipo de producto, ¿sí? O sea, hay productos que son muy fáciles de distinguir y no hay mucho por hablar o por describir y demás, como a su vez hay otros productos que sí son complejos, ¿sí? Ya sea porque revisten un proceso industrial para su fabricación que lo hacen que sea un producto complejo. Por ejemplo, se me ocurre algún producto derivado de algún polímero o algo por el estilo, ya sea porque tiene una función que es bastante difícil de determinar, porque puede tener varias funciones, ¿sí? Entonces, acá hay varios escenarios, pero siempre, siempre lo importante es tener información completa del producto. Cuando digo información completa del producto, me estoy refiriendo a los materiales que componen ese producto, qué función tiene ese producto, cuál es su carácter, o sea, qué es lo que le da el carácter, la funcionalidad a ese producto, para qué se usa, ¿sí? Cómo está compuesto. Son algunas de las de la información, digamos, trascendente a la hora de analizar de primera mano, bueno, cómo va a ser ese proceso de ingreso de ese producto en el territorio aduanero, ¿sí? Bueno, esto antes, obviamente, como ahí bien dice la diapositiva, esto antes de entrar en contacto con un transportista o ni siquiera de colocar la orden de compra. O sea, esto es mucho antes. O sea, yo primero tengo que conocer mi producto al detalle. ¿Sí? Tengo que tener una radiografía del producto, saber específicamente todo. Toda esa información es necesaria, es necesario que se reúna para después empezar con todo lo demás, ¿sí? Pedir cotizaciones de flete,
de repente ver qué régimen me conviene, cuál no, ¿sí? Y bueno, y búsqueda de proveedores y demás. Probablemente en esta altura yo ya sé a qué proveedor le voy a comprar, porque más o menos ya estuve estudiando el producto, mirando videos y demás, pero bueno, necesito toda esta información. ¿Y por qué necesito toda esta información? Bueno, porque ahora viene la parte técnica del asunto, que yo toda esta información la necesito para desarrollar lo que es la clasificación arancelaria de mi producto, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esta clasificación arancelaria? Esta clasificación arancelaria justamente es aquella técnica que me va a permitir, desde el punto de vista aduanero, ubicar una mercadería dentro de un compendio de números, ¿sí? Que nosotros lo denominamos nomenclador arancelario, y asignarle una ubicación a esa mercadería dentro de ese compendio. O sea, asignarle un código en este caso va a ser, bueno, en el caso de Argentina, alfanumérico, en algunos otros países es simplemente numérico, ahora lo vamos a ver un poquito, pero justamente yo necesito de este código porque con este código yo directamente voy a poder entender o acceder a información vinculada a los tributos, vinculada a la normativa de esa mercadería y también vinculada a las estadísticas al momento de ingresar el producto, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Me voy a detener entonces en la técnica de clasificación arancelaria, que es una de las tareas, les puedo garantizar, más complejas que existe dentro de la operativa aduanera, ¿sí? Creo que las tareas, una de las dos tareas más importantes que están dentro de lo que es la operativa, tienen que ver con la clasificación por un lado y por el otro lado con la valoración. Pero créanme que la parte de clasificación es una de las más sensibles y las más complejas también, ¿sí? Porque si vos no clasificás bien, entonces eso deviene en una serie de consecuencias que pueden tener distintas aristas, ¿sí? Desde el punto de vista de lo legal, ¿sí? Aduanero ni hablar, comercial, ¿sí? Hay como muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, justamente por eso es un tema muy sensible y muy importante al fin. Clasificar entonces es asignarle un código a una mercadería o ubicar una mercadería dentro de un compendio de números que se denomina, vamos a decirlo de alguna manera, como nomenclador arancelario. ¿Sí? ¿Por qué es arancelario? Porque esos nomencladores le asignan tributos a cada una de esas posiciones arancelarias. ¿Sí? Lo que está subrayadito ahí es muy importante porque ahí dice que a cada mercadería, todas las mercaderías, todo el universo de mercaderías, cuando yo digo universo de mercadería es todo, ¿sí? No estoy hablando de un grupo particular, yo estoy hablando de todas las mercaderías que existen en el mundo, tienen asignadas un código arancelario. O sea, a cada una de esas mercaderías les corresponde un código. Y esto es muy importante. Una mercadería no puede ser susceptible de recibir dos códigos numéricos. O sea, yo no puedo tener un producto determinado y clasificarlo en una posición y en otra posición, ¿sí? O sea, a cada mercadería le corresponde un código numérico. O una posición arancelaria para ponernos un poco más técnicos, ¿ok? En cambio, una posición arancelaria sí puede tener distintas mercaderías que vayan en esa posición, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más a eso. Entonces, la clasificación arancelaria se basa en una técnica que es especializada. ¿Esto qué significa? Esto significa que maneja un lenguaje único. O sea, es un lenguaje que hay que aprender a utilizar para poder luego llevar a cabo las tareas vinculadas a la clasificación. Es una técnica que obviamente, que al ser una técnica, chicos, se aprende con la práctica, ¿sí? Nadie nace sabiendo clasificar, hay que aprenderlo, ¿ok? Si bien hay productos que son mucho más fáciles de clasificar que otros,
Porque, por ejemplo, si eventualmente yo vengo acá con un nomenclador y les digo, che, clasifiquen una vaca viva, y en las 2 primeras hojas la van a encontrar, ¿sí? Después de un ratito la van a encontrar. Ahora, si yo vengo y les digo, clasifiquen un producto compuesto por estas materias que se utiliza para tal cosa, para tal otra, y va a costar un poco más, ¿sí? Probablemente necesiten de determinada información técnica y a veces conocimiento, ¿sí? Que ayude al momento de generar justamente o desarrollar esa clasificación. Entonces, muchas veces también se dice que la nomenclatura, que es de donde parten todas estas posiciones, es un sistema cerrado, o sea, se rige por sus propias reglas. ¿Sí? Más allá de resoluciones o cuestiones que haya de organismos especializados, por ejemplo, en lo que es SENASA, ANMAT y demás, lo que dice la nomenclatura es lo que vale para la clasificación. Entonces, esta clasificación arancelaria, que es la técnica, se va a basar en las herramientas. O sea, nosotros para poder llevar a cabo esta clasificación de mercaderías, tenemos que utilizar herramientas, ¿sí? Y esas herramientas van a ser los nomencladores, que justamente son los instrumentos que nos permiten llevar a cabo la clasificación arancelaria de las mercaderías. Esos nomencladores, ¿sí? En la actualidad, la mayoría de ellos, casi todos en el mundo, están basados en lo que se denomina el sistema armonizado. Perdón. El sistema armonizado, ¿sí? Es la forma simplificada de llamar al tratado que da origen al uso de las distintas nomenclaturas alrededor del mundo, ¿sí? Este sistema armonizado fue creado por el Consejo de Cooperación Aduanera, que es el antecesor de la Organización Mundial de Aduanas. Antes de que exista la Organización Mundial de Aduanas, que es el organismo internacional dentro de la órbita, digamos, de la ONU, que regula y que congrega todas las aduanas del mundo, se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera. El Consejo de Cooperación Aduanera fue el que trabajó para crear este sistema armonizado. ¿Por qué hablamos de un sistema armonizado? Bueno, porque justamente los distintos países que tienen relevancia para el comercio fueron suscribiendo este acuerdo y entonces se fueron poniendo de acuerdo, por así decirlo, en utilizar o en tratar de codificar las mercaderías en importación y en exportación con códigos que sean iguales en todos los países del mundo. Por lo menos los 6 primeros dígitos de las posiciones arancelarias. Entonces, vamos a ver que estemos en el país que estemos, o sea, ya sea un producto que esté viniendo de China, de Madagascar, de Indonesia, de Australia, no sé, de Italia, bueno, la mercadería va a llevar un código cuyos 6 primeros dígitos van a ser exactamente los mismos que los que estaríamos utilizando en Argentina, ¿sí? Porque todas las nomenclaturas, mejor dicho, se basan en el sistema armonizado. Bueno, el sistema fue creado entró en vigencia en el año 88, Argentina lo empieza a utilizar muy rápido, ¿sí? Ahí al poquito tiempo, y nosotros es el sistema que utilizamos hoy en día también. O sea, nosotros nos basamos en la nomenclatura común del Mercosur, la NCM, y esa NCM está basada en el sistema armonizado, los 6 primeros dígitos. Después, cada país ayorna sus funciones de acuerdo a necesidades y cuestiones diversas, ¿sí? Pero por lo menos nosotros, los 6 primeros dígitos en Argentina corresponden a ese sistema armonizado. ¿Por qué los países se pusieron de acuerdo? ¿Por qué era tan necesario tener 6 dígitos que sean iguales en todas partes del mundo? Bueno, justamente por la necesidad de uniformar el comercio. ¿En qué sentido? De simplificar básicamente la operatoria.
Imagínense si un chino manda o quiere mandar un producto determinado, por ejemplo, una virome para escribir de trazo azul y demás, y quizás en Argentina lo llamamos de otra manera o se usa para otra cosa, entonces, estas cosas que parecen muy quizás rudimentarias, ¿no? O básicas, uno dice, bueno, pero ¿cómo no se van a poner de acuerdo? No, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo, imagínense entre personas que hablamos el mismo idioma en un mismo país, imagínense personas de distintas culturas, donde a veces la idiosincrasia pesa mucho. Entonces, justamente esto era necesario, o sea, codificar la mercadería con números, como si vieron programando, ¿no? Que aparecen el 0, el 1, el 1, el 0, y todo significa cosas distintas. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá ya directamente no hablamos ni de virome, ni de lapicera, ni de bolígrafo. O sea, si en español hay como 50 palabras distintas de llamar a un producto, imagínense en distintos países, con distintos idiomas. O sea, es complejo, ¿no? Entonces, justamente para resolver esta situación, simplificar la operativa aduanera, y también, en realidad, el primer objetivo de hacer una nomenclatura uniforme era, o lo que tenía que ver, era lo estadístico. O sea, para justamente establecer estadísticas de un país a otro, saber lo que se exportaba, lo que se importaba, la nomenclatura común surgió con esa idea. Después, obviamente, se le agrega el concepto arancelario, que obviamente que es recontra importante, pero al principio era simplemente estadístico, ¿sí? Para justamente llevar estadísticas que sean uniformes, que entender lo que se compra, lo que se vende y demás. El sistema armonizado está estructurado en secciones. Si uno abre un nomenclador, va a encontrar distintas secciones, 21 secciones. Están identificadas con números romanos, ¿sí? Después, esas secciones se dividen en capítulos, ¿sí? Los capítulos se dividen en partidas y las partidas se dividen en subpartidas, que ahí ya tendríamos los 6 dígitos, ¿sí? Esas subpartidas pueden ser a un guión, 2 guiones y tienen una correlación entre unas y otras. De hecho, bueno, creo que por acá tengo esperen, a ver, acá tengo el ejemplo de una posición arancelaria. Ahora sigo explicando un poquito más la estructura del nomenclador, pero esa es una posición arancelaria completa en Argentina, ¿sí? Fíjense ustedes que los 6 primeros dígitos, el 01, 01, 21, responde a el sistema armonizado, que es lo que ven en verde, ¿ok? Es capítulo, por ejemplo, 01. 0101 es la partida dentro del capítulo, o sea, uno no puede mencionar una partida sin antes haber mencionado un capítulo, porque todos los capítulos tienen partida 01. Después tenemos 010121, el primer 2 que ven ahí es una subpartida a un guión, y esa subpartida a un guión origina subpartida, perdón, no originó, sí, perdón, estoy mirando mal, origina una subpartida a 2 guiones que es el 1, ¿sí? Y después, fíjense ustedes que esa posición arancelaria, hasta ahí es el sistema armonizado, ¿sí? Después, esa posición arancelaria se complementa con su partida regional, que es lo que ven en gris, ¿sí? Y el ítem, que eso sería a nivel Mercosur. Y después Argentina hace una nueva apertura, ya a nivel de nuestro país, que es la apertura SIM, Sistema Informático Malvina, que son los 3 últimos dígitos que ustedes ven ahí, más el dígito control o dígito verificador, que verifica todos los demás números que se colocaron, ¿sí?
Esa, por ejemplo, esa posición que ustedes ven ahí, bueno, toda integradita es para Argentina, responde a el arancel SIM Argentina, ¿sí? Arancel aduanero integrado también es otra forma de llamarlo. Y los 8 dígitos, o sea, después del dígito 6, que es sistema armonizado, el dígito 7 y 8, junto con los anteriores, forman la nomenclatura común del Mercosur, ¿sí? Bien. Bueno, volviendo al tema entonces del sistema armonizado, nosotros para poder utilizar o para poder llevar a cabo la clasificación, hay una técnica que nosotros le llamamos marcha sistemática, que son como los pasos a seguir para poder hacer una clasificación correcta, ¿sí? Primero, hay que, para poder hacer esto, hay que considerar las secciones que tiene el sistema armonizado. O sea, hay que leer los títulos de las secciones y considerar de esos títulos comprometer los que vayan, ¿sí? Y bueno, después hay que leer si de esas secciones hay algún tipo de notas, a veces existen, si nos sirve para lo que estamos nosotros tratando de hacer, ¿sí? la clasificación. Después de leer esas secciones, hay que leer los capítulos, ¿sí? De cada una de esas secciones y comprometer los capítulos que puedan ser susceptibles de ser utilizados para esa clasificación arancelaria. Puede ser que alguna nota de capítulo y demás. Y después de eso, tenemos que ya directamente, una vez que comprometimos los capítulos que a nosotros nos parece que pueden llegar a ir, tenemos que leer los textos de la partida, ¿sí? Los textos de la partida es ya directamente comprometer aquellas partidas que puedan ir dentro de los capítulos y elegir ya de todo eso una posición que pueda ser susceptible de ser utilizada para clasificar ese producto, ¿ok? Bien, eso sería la marcha sistemática, que es la que tendríamos que llevar a cabo en el momento que queremos clasificar un producto, ¿sí? Bueno, esto ya se los estuve contando, que es la posición arancelaria en Argentina. ¿Por qué es importante entonces? Esto algo les estuve anticipando, ¿por qué es importante encontrar la posición arancelaria correcta de un producto determinado? Bueno, lo primero que tengo para contarles es que esa posición, una vez que nosotros hallamos la posición arancelaria, que ahora vamos a trabajar un poquito, vamos a entrar un poquito a ver una herramienta que se utiliza bastante para poder ver posiciones y demás, pero antes de entrar en eso, ¿por qué es importante? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que tener la posición arancelaria de un producto nos da mucha información, ¿sí? Información que es terriblemente importante al momento de importar un producto, ¿ok? Por un lado, la información normativa. ¿A qué me refiero con información normativa? Nos va a decir si ese producto, por ejemplo, tiene algún tipo de intervención previa de algún organismo que tenga que realizar algún tipo de control, ¿sí? O verificación para la posterior comercialización del producto, ¿ok? En el territorio aduanero. Si hay algún tipo de certificación que hay que realizar, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos productos que llevan certificación de seguridad eléctrica. Básicamente, diría yo que todos los productos que se enchufan llevan seguridad eléctrica. Entonces, también nos va a contar eso, por ejemplo, ¿no? ¿Lleva seguridad eléctrica o no lleva seguridad eléctrica? Después, por ejemplo, algo sumamente importante, además de todas estas intervenciones,
si los productos llevan prohibiciones, ¿sí? A ver, ya sea de carácter económico o de carácter no económico. Si es una prohibición de carácter, a ver, cualquiera de las dos, de que sea prohibición, cualquiera de los dos tipos, vos no podés traer el producto, no lo podés importar, ¿sí? Lo cual, salvo que sea algún tipo de, por ejemplo, de una importación temporal o en un régimen especial, bueno, ahí hay que ver cada régimen, pero líneas generales, importación a consumo, vos no podés importar un producto que tenga una prohibición, ¿sí? Porque justamente la palabra te lo está indicando, está prohibido, ¿sí? Entonces, prohibiciones están las de carácter económico y las de carácter no económico. Las de carácter económico son aquellas que se prohíbe porque afectan, por ejemplo, el desarrollo de una industria, por un tema económico, ¿sí? Sí, de una industria naciente o porque se quiere proteger a una industria particular por una cuestión estratégica. Y las no económicas son aquellas que ya afectan en realidad a todos, porque bueno, justamente la prohibición es no económica porque afecta al medio ambiente, porque afecta al bienestar, al bien común, ¿sí? Por esas razones. Entonces, eso en cuanto a información normativa, ¿sí? Nos va a dar también información tributaria. Y cuando yo hablo de tributario, me estoy refiriendo a los impuestos. O sea, nos va a decir, a través de esa posición arancelaria, yo me voy a informar acerca de cuánto esa mercadería va a abonar en concepto de impuestos. Entonces, fíjense qué importante también, ¿no? Saber, bueno, ¿cuánto voy a pagar? O sea, me pasaron este presupuesto. Bueno, ¿y cuánta plata es? Bueno, yo más o menos, que ahora lo vamos a ver también en un rato, más o menos yo podría tener una idea de cuánto paga una mercadería gracias a este análisis, ¿sí? Cuando hablo de información tributaria, me refiero a derechos de importación, me refiero a tributos interiores, ahora los vamos a ver, por ejemplo, derechos especiales, como por ejemplo sería el caso de un derecho antidumping, un compensatorio, si es que aplica. Y también hay algunas herramientas que ahora las vamos a chusmear, que te dicen, dependiendo del origen, acá ya la posición no tiene mucho que ver, pero sí, si vos determinás de qué origen es la mercadería, te va a contar si hay alguna preferencia arancelaria aplicable, entendiendo las preferencias como reducciones en el arancel, o sea, que pagarías menos de arancel, ¿sí? Inclusive podés pagar 0 de arancel si la preferencia es del 100%. ¿Mm? Bueno, algunas herramientas, a ver, hoy por hoy vos podés hacer la clasificación en el nomenclador físico de papel, lo que pasa es que generalmente como se va renovando, los tributos a veces pueden llegar a cambiar y demás, bueno, o cuestiones normativas, entonces puede ser que vos el nomenclador que tengas en algún momento, en el corto plazo, queda obsoleto. Entonces, hoy por hoy, generalmente todas las personas que hacen clasificación y demás trabajan con herramientas online, ¿sí? Pero el nomenclador papel vos lo podés usar tranquilamente. Yo soy más a mí me gusta más hacerlo en papel, me gusta más el libro, ¿no? Y revisar el nomenclador, pero después uno recurre a otras herramientas para tener la información actualizada. Esas herramientas, la mayoría, las que tienen información súper completa, son de pago, o sea, hay que pagar una suscripción para poder utilizarlas. PesaRAM, por ejemplo, PesaRAM también tiene mucho lo que es notas, ¿sí? Que complementan al sistema armonizado, notas explicativas. Después tienen, por ejemplo, Tarifar también. PesaRAM, sí, bueno, ya la mencioné, Tarifar es la otra, hay algunas más dando vueltas, y después si no está la gratuita, que es la ventanilla única de comercio exterior, la central de información de la ventanilla única de comercio exterior, que es Cibuse. Algo que me olvidé de comentarles, que ahora me estoy acordando, perdón,
además de la marcha sistemática, dos cosas les quiero comentar antes de entrar en la herramienta. A ver, sí. Dos cositas que me quedaron, perdón, que me quedaron colgaditas. Además del sistema armonizado, además de contar con las posiciones y demás, y además de realizar esta marcha sistemática yo también me ayudo, cuando uno hace la marcha sistemática, uno se puede ayudar con lo que son las reglas interpretativas, que son 6 reglas que están también contenidas en el sistema armonizado y que nos ayudan a clasificar los productos. ¿Sí? Estas reglas a veces amplían el alcance de los textos de las partidas, hablan del carácter legal de los textos de partida, del carácter indicativo, por ejemplo, de los títulos de las secciones o de los capítulos inclusive. Y además de eso tenemos notas, que son, que vieron que en la marcha yo les decía que también ustedes pueden leer notas, que generalmente están al pie de las secciones, de los capítulos. Hay algunos subcapítulos que pueden llegar a tener notas, son muy pocos los subcapítulos que hay, pero hay. Y ayudan a la clasificación también, ¿sí? Las notas pueden ser de inclusión, para decir, bueno, esta mercadería puede ir en tal lugar, de exclusión cuando te dice que no va, o de definición cuando te explica algunas cosas, ¿sí? Todo eso forma parte de la nomenclatura también y ayuda a la clasificación. Otra cosa que no les dije, me estoy acordando, perdón, el nomenclador tiene una estructura lógica, ¿sí? Lógica y armonizada también, como las dos cosas al mismo tiempo. ¿En qué sentido es esto? Esto es en el sentido de que armonizado porque el nomenclador va de lo más básico, o sea, en los primeros capítulos vamos a encontrar productos básicos, por ejemplo, un animal vivo en pie, ¿sí? Por eso la posición que les mostré hace un rato, ahora volvemos si quieren, hablaba de un caballo y por eso el capítulo era el 1, porque están en los primeros capítulos, hasta los productos más elaborados, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una obra de arte abstracto, ¿sí? Eso es sumamente elaborado, el producto. Entonces, están los últimos capítulos, ¿ok? Entonces, fíjense que en el medio vienen todas las mercaderías. Entonces, va de lo más básico a lo más elaborado. Esa es la lógica y la armonización que plantea el nomenclador, ¿sí? Bien. Y otra cosita más que no les comenté, cuando yo les digo, bueno, en el nomenclador es un libro bastante corpulento, o sea, es grande, pero la verdad cuando yo les digo, contiene toda la mercadería que existe en el mundo, y ustedes me dicen, bueno, pero en ese libro entra, sí. Bueno, porque hay como algo, hay unas palabras mágicas que se usan que a veces es medio un dolor de cabeza, que es los demás. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar cuando vean un nomenclador, si en algún momento tienen la posibilidad o quizás en la misma carrera los que cursan ya estuvieron trabajando, van a ver que están estas frases los demás, los demás, los demás, que hace referencia a partidas bolsa, pueden ser partidas, capítulos, secciones, hay de todo. En general, a veces está identificado con el número 9, salvo en algunos lugares donde es el 8, porque con el 9 se identifican partes, pero bueno, eso es otra cosa. Y ahí en los demás están metiditos todos los productos que no se mencionaron antes, ¿sí? Entonces, justamente esto como que te resume un poco todo, ¿no? Porque si no es como que si vos tenés que nombrar todos los productos existentes en el mundo, bueno, obviamente que creo que no alcanzan, los libros llegan a cubrir, no sé, un espacio sumamente grande, ¿no? Para contar todos los productos que existen en el mundo. Así que bueno, eso creo que era algo que me había quedado, perdón, pendiente y no se los había comentado. Y ahí fíjense que esa posición arancelaria que estábamos viendo hace un rato, entonces, es la de un caballo de polo argentino,
y se identifica con ese capítulo, partida, subpartida y bueno, y todas las demás aperturas. Bien, acá llegamos entonces a la herramienta que yo les comentaba. Esta herramienta es gratuita. Ustedes pueden, googlean, ponen Cibuse, y pueden acceder a esta herramienta, que es totalmente gratuita. Después pueden explorarla tranquilamente. Es la central de información de la ventanilla única de comercio exterior. Y bueno, lo que pueden hacer en esta, o sea, justamente acá les hice un print de pantalla porque es con lo que uno va a dar cuando googlea y entra, aparece esto, ¿sí? Entonces, esta herramienta les permite hacer búsquedas por palabra o directamente poniendo la posición arancelaria. Mi consejo siempre es que traten primero de tener la posición ya medio decidida, después incluirla acá, porque si ustedes hacen búsqueda por palabra, es medio engorroso porque les pueden salir distintas partes del nomenclador, porque lo que hace en realidad la herramienta es una búsqueda de palabras. Entonces les pueden salir como distintos capítulos, distintas partes del nomenclador y uno se puede llegar a confundir. Entonces, si lo van a hacer así, de esa manera, hay que tener ciertos cuidados, si no, lo ideal es primero buscar la posición arancelaria y después meterla ahí en este buscador que tienen acá, ¿sí? La herramienta también les deja, fíjense que les deja elegir si estamos en una INPO o en una EXPO, y les deja elegir el origen, bueno, en el caso de que sea una INPO, o el destino en el caso de que sea una EXPO, el país, básicamente. Dayana, Sí. Dayana, discúlpame que te interrumpa, me parece que el slide que querés explicar no lo has puesto, me da la No, impresión. no les está haciendo, no les dice No se ve. central de información, ¿no sale? Yo lo estoy viendo. Está, porque es importante la posición arancelaria y no sé si querés ese. No, Ahí está. bueno, ahí lo ven. Ahí está, gracias. Bueno, bárbaro. Sí, acá también me dicen que lo ven. Perfecto. Bueno, genial, gracias por igual aclarármelo, porque está bueno cuando pasa esto, porque si no, como que uno sigue hablando y, y hay que imaginarse que está difícil. Bueno, a ver, varias cosas. Entonces, yo lo que hice acá, hice una simulación con respecto a la ventanilla única. Hice una simulación de estas tacitas de café que se ven acá, ¿sí? De una página Made in China, que es un buscador de compras, como puede ser Alibaba, ¿sí? Alguno de esos. Ahí fíjense que me sale el precio de la tasa. En realidad me salen valores como un intervalo. Depende mucho de la cantidad de compra, por eso está ese valor distinto. Después, ahora cuando hagamos el ejercicio, vamos a tomar el valor más alto, pero bueno, esta es una taza de cerámica, ¿sí? El precio que tomé, bueno, es el 0,59 valor FOB, ¿sí? La cantidad mínima de compra, 2.000 unidades, obviamente de China, origen China, y saqué dos datitos: derecho ad valorem, 20%, y antidumping, tiene un derecho antidumping de 3,71, que ahora lo vamos a ver. A ver, esperen, quiero volver para atrás, ahí estamos, y voy a compartir con ustedes entonces directamente, no, acá, perdón, esperen, ahí vuelvo a presentar. Y comparto con ustedes directamente este nuevo link. Perdón, que parece que no me está saliendo. Me hizo trampa acá esto. A ver si me sale ahí. Ahí está cargando, aguárdenme un minuto. No me sale. Esperen. Sí, Dayana, sí. estamos en el caso práctico, en el tema de las tasas. Ustedes siguen.
¿No vieron todavía no estoy compartiendo la pantalla? Ahora dice central de información. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí, yo voy a hacer una trampa acá, porque, a ver, acá, productos cerámicos. Ahí fíjense que puse no, esperen que no puse el origen. Creo que era 6901, si mal no recuerdo. No, bueno, voy a poner el capítulo 69, importación, origen China. Fíjense que ahí ya por lo menos puse el capítulo, ¿sí? Importación, origen China, buscar. Me salen los productos cerámicos y acá voy a buscar las tazas. Ven que fíjense cómo me empieza a salir toda la búsqueda por árbol. Acá. Bueno, fíjense. Acá hay vajilla y demás artículos de uso doméstico. Acá entra entonces la taza, pero esto se divide en porcelana o cerámica. Las mías son de cerámica, con lo cual me voy a ir acá a la 6912-0000. Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador de cerámica, excepto la porcelana. ¿Por qué no va la porcelana? Porque se nombró antes, ¿sí? Entonces, ahí entramos. Y acá vamos a tener vajilla y artículos similares para el servicio de mesa o cocina. Juegos de té, juegos. Esta es una tacita sola, así que vendría por aquí. A ver, vajilla. Acá. Posiblemente en contacto con alimentos. Esta. Bien. Y ahí llegué a la posición, ¿sí? Yo ya la tenía estudiada de antes. Si quieren, algunos, si necesita rever algo, me dicen, no hay problema, pero yo ya la tenía marcadita de antes para justamente adelantar este paso y que no se demorara todo aún más, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que la posición completa, a ver si puedo agrandar un poquito, ahí va. Ahí va. La posición completa es la 6912-0000-191F. Cuando aparecen los ceros, así que hay ceros que no hay o sea, que no hay otros números, ¿sí? Los números pueden ser hasta el 9, ¿no? Cuando aparecen ceros, quiere decir que no hay aperturas, que no fue necesario aperturar preguntando como más información, ¿no? Porque ustedes cuando hacen estas búsquedas es como ese juego, ¿vieron el juego ese de que tienen que determinar quién es el sospechoso? Entonces le preguntan, bueno, ¿tiene bigotes? ¿Tiene anteojos? Y dicen, no, y van bajando las caritas. Bueno, acá es igual. O sea, tiene esto, tiene lo otro, y ahí van, ¿sí? Escarbando hasta que llegan a la posición arancelaria. Entonces, ahí tienen la posición arancelaria. Fíjense que a simple vista me sale un cartelito acá, rojo, fucsia, que me dice que tiene una medida de dumping, que ahora vamos a ver. Vamos a ir un poquito más abajo. Acá me va a salir, por ejemplo, si tiene algún tipo de intervención previa, ¿sí? Voy a achicar un poco porque si no, no se ve. Me sale la información, digamos, de normativa, si se quiere. A simple vista no sale nada, salvo que hay que hacer una declaración jurada de origen no preferencial, ¿sí? ¿Por qué es este caso la declaración jurada de origen no preferencial? Porque la mercadería tiene una medida de dumping. Entonces, justamente este tipo de declaraciones surge para quedar exceptuado de la medida de dumping. Lo que pasa es que como viene de origen China, esta lleva la medida, ¿sí? El dumping, no sé si lo digo rápidamente, pero dumping es cuando se está... Dayana, perdón, Sí. te vuelvo a interrumpir antes que definas el dumping. Me parece que el slide no es el que guarda relación con lo que estás explicando. Fíjate. Estoy compartiendo la pantalla, Jorge, yo, ¿eh? Está compartida toda la pantalla. ¿No lo ven?
No. Lo que pasa es que estamos lejos de Buenos Aires, Dayana. A ver, espérenme un Debe minuto. ser un tema de delay. Tranquila, tranquila. A ver. Sí, yo lo veo perfecto. ¿Yo? Yo lo veo, me dicen. Acá los licenciados en software, en comercio internacional, me están indicando que maximices la pantalla. A ver. Porque los chicos de comercio internacional son completos, Dayana, no solo comercio. ¿sabes? A mí también me ayudan un montón, te digo, así ¿Viste? que No. yo tomo todo. Son ingenieros en software, son Ahí amplios. A ver, nosotros estamos viendo como para que sepan. Se ve chiquito, me dicen ahí. Nosotros estamos viendo declaración jurada de origen no preferencial de mercaderías. ¿Eso ven ustedes, chicos? Los de Mendoza. ¿Bien ahí? Por ahí que yo salí, no sé por qué. ¿Está bien ahí? ¿Eso es? Ahí estamos. Bueno, perfecto. No, dicen que no. Tenés que apretar el cuadradito, dice. Acá dice Cristian, dice, yo No sé estoy qué en cuadradito. Corrientes y se ve espectacular. Sí, acá son muy claros los chicos. Tenés que apretar el cuadradito. No sabemos qué cuadradito, pero... Es que me llama la atención porque el resto lo ven. Ahí está. Ahí está. Si yo soy Marilochi, lo veo perfecto también. Igual no estoy mostrando algo que Igual dice... se liga, Dayana, no te preocupes. No, Fíjate no, cuál pero es el esperen, slide que corresponde. vamos a tratar de resolverlo porque me llama la atención que no... Fíjate cuál querés adecuar a la teoría. Te falta maximizar la pantalla. A ver, vamos a hacer así. Claro. A ver, estoy maximizando todo lo que puedo. A ver ahí. Más fuerte, decímelo más fuerte. Habría que apretar al lado de donde está la cruz para cerrar la ventana. Hay un cuadro más grande que ese es para maximizar la pestaña, digamos. ¿Pudiste escucharla? Sí, pero no tengo ni idea cómo se hace. No importa. A ver, lo vamos a resolver. Espérenme un minuto. Ya lo resuelvo. A ver, ahí lo resuelvo porque yo tengo las capturas de pantalla y bueno, y quizás así lo van a poder ver mejor. No hay problema. Eso es a veces los temas cuando uno quiere mostrar varias cosas a la vez. Pero bueno, no hay problema. Vamos a tratar de mostrarles, a ver, el producto terminado. A ver. Ahí estamos. Y ahí voy a poner de nuevo. A ver. Estabas en el concepto de dumping. ¿Qué querías explicarlo con un ejemplo? Ahí lo voy a ejemplificar. Bueno, ahí va. Entonces, esta mercadería, a ver, ahí lo ven. Dice Ica, le querés dar manija al instituto, está bien. Está haciendo propaganda. ¿Ahí no ven, chicos? Yo sí lo veo, se ve perfecto. Creo que los de acá lo vemos, pero los de sale Mendoza no. el logo. No entiendo qué puede pasar, no tengo ni idea. Fíjate qué slide es el que podés poner. No, pero no es slide, es mi pantalla y estoy compartiendo. Ahí está. Ahí me aprobó, gracias. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Ahí está. Seguí tranquila. Nos vamos a ordenar entonces. A ver, yo lo que les decía es lo siguiente. Bueno, ahí tienen la posición. Bueno, es la 69, en este caso 6911. Claro, acá me dicen que puede ser que llegue tarde por el Wi-Fi la captura. Bueno, está bien, gracias. Gracias a todos igual por ayudarme. La verdad que se los agradezco porque yo soy un queso con estos temas. Bueno, el tema es así entonces. Ahí tenemos una posición, ¿sí? Que es, habla de productos cerámicos y demás. Entonces, esta posición arancelaria, desde el punto de vista normativo, tiene una declaración jurada de origen no preferencial. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque, en definitiva,
esta posición arancelaria tiene una medida de dumping. Entonces, ¿qué es el dumping? O sea, cuando un producto llega a tener dumping. Bueno, esto ocurre cuando un producto está ingresando a un mercado de destino a un valor más bajo del que se está comercializando en el mercado de origen. A ver, parece un trabalenguas, pero es más fácil de lo que parece. Esto sería así. Yo acá estoy viendo las tazas y resulta que el fabricante chino vende las tazas, en vez de 0,59 centavos de dólar, las está vendiendo en China a $1. Entonces, hay algo que está mal. No puede ser que en China las venda a $1 y si las está exportando, obviamente que los precios de exportación tienen otros gastos que tienen que ver con, por ejemplo, acarreos internos y demás, el precio FOB me refiero. Entonces, no es normal que esté vendiendo un precio más bajo del que lo comercializa en origen. Cuando se dan este tipo de situaciones, se pueden dar por varios motivos. Puede ser que este productor exportador esté recibiendo algún subsidio del Estado y por eso lo puede vender a un precio más bajo, le están subsidiando algún tema vinculado a algún impuesto, le pueden subsidiar, no sé, un transporte. Entonces, eso, ¿qué pasa? Afecta al precio, el precio está entrando a un valor más bajo y resulta que en Argentina, que es el mercado de destino, hay distintas ramas de la industria vinculadas a la fabricación de tazas de porcelana que se quejan y dicen, ojo, che, están entrando estos productos, a mí me está afectando. Bueno, se arma una denuncia con un porcentaje de la rama de industria que tiene que representar el 50%, y en base a esa denuncia se abre una investigación. Luego se hace toda una investigación, se elabora un dictamen, eso lo aprueba el Ministerio de Economía y si es así se determina que existe dumping, ¿sí? O sea que tiene que estar entrando un valor más bajo y tiene que generarse un daño a la industria local. No solamente hablamos de fabricación de tazas, pueden ser otros importadores, pueden ser distribuidores, etcétera. La cuestión entonces es que pasó toda esta situación en algún momento y estas tazas entonces para poder importarlas en la Argentina, si vienen de China, necesitan, o mejor dicho, se les aplica un derecho antidumping, que es también adicional al resto de los impuestos que tendría una taza si no tuviera una medida de dumping, ¿sí? Entonces, es esto lo que vemos acá. A priori, una medida de dumping. Bien, sigo un poquito más. Fíjense, la medida de dumping es un derecho de importación específico de 3,71. Ahora vamos a ver un poco cómo se aplica eso. Y a ver si tengo alguna captura más. No, eso era lo que les quería mostrar. A ver si tengo algo más con respecto a esta posición. Bueno, tiene un derecho ad valorem de 20%, que eso después, bueno, cuando entran en la web de Cibuse lo pueden ver también, en la parte de tributación, ¿sí? Esas eran las capturas que yo había hecho. Bien. Voy a ir ahora a mostrarles, a ver, voy a dejar de presentar acá de nuevo, y vamos a hacer ahora, una vez que nosotros entramos entonces en la página del Cibuse y bajamos toda esta información, que es la parte más que nada normativa, tributaria, y ya medio que tengo bajada esta info, vamos a hacer lo que tiene que ver con el cálculo del costeo de importación, con todos los datos que yo tengo, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poquito esa parte. Ahí vuelvo a compartir entonces con ustedes. A ver, por acá. Bien. Bueno, a ver si puedo... ¿Ahí ven la pantalla o la ven muy chica? Se ve capaz que un poco chica. Sí, Bueno, se ve chica. ok. Pueden agrandarla, Diana. Sí, ahí voy a tratar de agrandar. Se ve ahí está.
Sí, pero esperen que la voy a agrandar un poquito más. Agrandala un poco. Sí, porque se ve chica. A ver, vamos, a ver. A ver. Ahí va. Ahí voy a compartir de Puedan ver nuevo. los números y los porcentajes sobre la base, sobre lo que aplicás los porcentajes a la base. Sí, a ver. ¿Ahí la ven? No, ahí dice ICA. A ver. Sí, se ve Cargando. el Excel. Jorge, ¿ahí lo ven ustedes? Todavía no. Ahora sí. Ahí va. Bueno. Mejor, qué tranquilidad. Ahí estamos. Entonces, estamos todos bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, a ver. Ayúdanos con ir mencionando vos los números y ahí te cambiaste al otro slide. Porque ahí está, sí. ¿Lo ven? Bueno. Sí, a sí, ver, ahí está, sí. bueno, yo les recuerdo un poquito. Entonces, nos habíamos metido en una página que se llama Made in China, que es una plataforma comercial que muchos la están usando para comprar hoy por hoy en China. Y habíamos encontrado unas tazas de cerámica a 0,59. Vamos a tomar el precio más alto porque estamos haciendo la compra mínima, que son 2.000 unidades. ¿Sí? Bueno, entonces ahí fíjense que figura la cantidad, 2.000 unidades, y el precio unitario, 0,59. ¿Sí? Dólares. Bien, vamos a, entonces, vamos a calcular el FOB total. Ese es el FOB unitario, 0,59. Para calcular el FOB total tenemos que hacer, entonces, 2.000 por 0,59. Eso nos va a dar $1.180. ¿Sí? A esto le tenemos que sumar, bueno, gastos de flete, internacional, algún tipo de manipuleo. Estos datos me los pasaron el otro día de DHL Global, que es el forwarder de DHL, de una carga similar. Es marítima, ¿sí? Y más o menos en la cuenta daba 1.500 y piquito de dólares, ¿ok? Entonces, vamos a tomarlo como gastos de flete internacional, $1.531, lo sumamos con 1.180, ¿sí? Y vamos a obtener el costo y flete. El costo y flete nos da 2.711. 2.711 surge de hacer el FOB más el flete internacional. ¿Bien? ¿Por qué lo sumo? Porque yo ahora lo que tengo que tratar de hacer es hallar el valor en aduana de la mercadería. ¿Sí? Ahora lo que yo tengo que tratar de hacer es calcular, bueno, ¿cuánto pago yo de derechos de importación? ¿Sí? Y para poder calcular lo que yo pago de derechos de importación, voy a tener que hallar primero el valor en aduana de la mercadería. Lo que dice la normativa es que el valor en aduana de la mercadería en importación es el CIF, o sea, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro internacional y flete internacional, ¿sí? Entonces, justamente fíjense que lo que yo estoy tratando de hacer con esta cuenta es acercarme al CIF. Entonces, ahí obtengo lo que yo le llamo costo y flete o un CFR, ¿sí? Correr la pantalla de Excel hacia el lado, así decís vos, no sé si es lo que querías que haga. Entonces ahí obtengo el costo y el flete, ¿bien? Bueno, ahora le tengo que calcular, me está faltando calcular el seguro, ¿ok? Que el seguro es, en este caso vamos a tomar una prima de seguro del 0,75%. Ese 0,75 se calcula de la sumatoria del costo y el flete. Entonces, yo a 2.711 le calculo el 0,75%, ¿sí? 0,75% y voy a obtener 20,33. Ese sería el seguro internacional de transporte para esta carga,
¿sí? Los seguros no son obligatorios, simplemente acá se está calculando, bueno, acá vamos a suponer que sí se contrató un seguro, pero sepan que no son obligatorios, que solamente se calculan a los efectos de la valoración aduanera en importación. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que sumar costo, flete internacional y seguro internacional. Y ahí obtengo el valor en aduana de importación, que es 2.731,33. ¿Bien? Ese sería entonces nuestro CIF, o nuestro valor en aduana en importación. Ahora bien, nosotros del ejemplito entonces que teníamos, de la tasa, habíamos visto que con la posición arancelaria esa mercadería entonces tributaba un derecho ad valorem de 20%, ¿sí? La tasa estadística que se paga para todas las importaciones, que es una tasa es un impuesto, vamos a decir, la tasa estadística, que se está pagando por el uso de todo el sistema estadístico del INDEC. O sea, básicamente esa tasa estadística sirve para pagar sueldos de INDEC y demás, ¿sí? Por todas las estadísticas que llevan del comercio exterior en nuestro país. Entonces, todas las importaciones contribuyen con esa tasa estadística, que en nuestro país es del 3%. Con un tope máximo de hasta valores CIF de $10.000 de 180. Bien, entonces, y además de todo esto teníamos un derecho antidumping para esta posición arancelaria, que era un derecho específico de 3,71, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos primero entonces al derecho ad valorem de 20%. ¿De dónde se calcula ese derecho ad valorem? Se va a calcular del valor en aduana. El valor en aduana, insisto, en importación es el CIF. Entonces, tengo que calcular el 20% del CIF, que nos va a dar 546,27. ¿Bien? A su vez, tengo que calcular el 3% que es la tasa estadística, también del valor en aduana, ¿sí? La tasa estadística también se calcula sobre el valor en aduana, que es el CIF, que es el 3%, y nos va a dar 81,94. ¿Bien? En una situación, digamos, que en donde no habría derecho antidumping, se calculan esas dos cosas y ahí se obtiene una base imponible de impuestos. Pero en este caso nos está faltando todavía el derecho antidumping, que también forma parte de la base con la cual yo voy a calcular otros impuestos. Ese derecho antidumping, en este caso, la resolución que da origen de dumping, que da origen a ese derecho antidumping para esa posición arancelaria, lo calcula en forma de derecho específico. Ustedes, yo no sé si lo recuerdan, pero los derechos que están contemplados en el Código Aduanero dice que los derechos pueden ser tanto específicos como ad valorem, ¿sí? Los ad valorem son los porcentajes sobre valor en aduana. O sea, todos los derechos ad valorem van a estar calculados como porcentajes y se calculan sobre el valor en aduana. Mientras que los derechos específicos, que también están contemplados en nuestro Código Aduanero, son montos fijos por unidad de medida. Cuando yo hablo de un monto fijo, me estoy refiriendo a una suma fija. Por ejemplo, puede ser 5, puede ser 2, puede ser 0,10, 0,3, lo que sea. Eso me lo tiene que decir la posición arancelaria, ¿sí? Y por unidad de medida es la unidad de medida que está calculada para esa posición. Por ejemplo, pueden ser unidades, pueden ser kilos, pueden ser, metros lineales, metros cúbicos, lo que sea, ¿sí? Lo que esté identificado como unidad de medida para esa posición arancelaria, se calcula sobre eso. Entonces, en este caso lo vamos a calcular sobre unidades, porque, bueno, es justamente el dato que ya tenemos dado. Entonces, vamos a tener que hacer para calcular el derecho antidumping 3,71 por 2.000, que es nuestra cantidad. ¿Se acuerdan? Eran 2.000 unidades. Bueno, lo multiplicamos por esa cantidad y eso nos va a dar un derecho antidumping de $7.420.
Eso abonaría de derecho antidumping esta mercadería. Bien, con estos cálculos que yo acabo de hacer, ahí no se termina la valoración. Diría yo que recién empieza. Entonces, además de calcular estos tributos que son propios de la operativa de importación, la operativa aduanera, yo también tengo que calcular los tributos interiores, que no son los internos, ¿sí? Los tributos internos afectan a una familia específica de productos, por ejemplo, productos de lujo. Pero estos son interiores. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son esos impuestos interiores. Sí, Cristian, el antidumping se calcula haciendo el monto fijo que te va a dar la posición arancelaria, en este caso es 3,71 por la cantidad, ¿sí? Que en este caso son 2.000. Entonces haces esa multiplicación y vas a obtener $7.420, ¿sí? Bien. Entonces, para yo poder determinar cuáles son mis impuestos interiores, tengo que saber para qué estoy importando el producto, ¿sí? O sea, cuál es el tratamiento tributario que recibe esa importación. En este caso, vamos a centrarnos en que se trata de una importación de productos que van a ingresar a nuestro país con el fin de revenderlos. O sea, que sería una importación a consumo para reventa. ¿Sí? O es un producto que se importa y en el estado en que se importó se revende en el mercado. Bueno, eso tiene una liquidación de impuestos interiores que es la que les muestro acá a continuación, que la estructura está formada por el IVA al 21%, que es IVA crédito fiscal, más IVA adicional 20%, ¿sí? Los dos son IVA crédito fiscal, pero... Dayana, sí. Te interrumpo, estamos solamente en el porcentual ad valorem, no están los tributos interiores, a lo mejor lo tenés en el slide que sigue. No, es la misma planilla. Pero no se ve, quedamos en la base imponible, en el CIF que calculaste y dice derecho ad valorem el 20% y el monto. Y más abajo no se ve IVA adicional. No. Bien, a ver. ¿No lo querés pagar? ¿Quién pudiera no pagar, no? Eso, entonces mostrarlo. A ver, va de nuevo, ahí voy a compartir de nuevo, quizás si refresco con esta partecita, ahí se puede de nuevo. Se ve perfecto. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve perfecto. Ahí se va a cargar. Ahí está. Faltaba eso, bien, el tema buenísimo. del IVA adicional. Ahí buenísimo, está. Buenísimo. Listo. Gracias. Bueno, entonces, les decía, tanto el IVA como el IVA adicional es IVA crédito fiscal. O sea, es un IVA que el importador tiene que pagar en concepto de las compras que está realizando. O sea, si el importador es una empresa, no sé, es un responsable inscripto que está comprando productos dentro de la República Argentina, también paga el IVA crédito fiscal, ¿sí? Pero en este caso es una compra internacional, también lo paga, ¿sí? Entonces, esto parte como de un principio de que no puede haber discriminación entre productos que se importan versus también los productos que se revenden en el mercado, ¿no? Entonces, paga IVA igualmente. Ese IVA crédito fiscal, tanto el IVA como el IVA adicional de crédito fiscal, que ya fíjense que de IVA tenemos 41%, se puede descargar contra el IVA débito fiscal que surge después de las ventas que ese importador haga en el mercado local. ¿Sí? Esas tasas, cuando empieza a venderlas este importador en el mercado local, va a cobrar IVA por las ventas que realiza y se le va a descontar, mejor dicho, el IVA crédito fiscal, obteniendo una posición de IVA al final de un periodo, generalmente de un mes, que va a ser el famoso IVA a pagar. ¿Sí? Si obviamente que hay más ventas de lo que se compró, entonces hay que pagarle IVA al fisco. Si hubo más compras de lo que se vendió, entonces te quedará un crédito fiscal, ¿sí? A favor del contribuyente que después se va a descontar del resto de las posiciones. Bien, después tenemos el anticipo,
¿sí?, de impuesto a las ganancias, que en este caso va a ser al 6%, y el anticipo de ingresos brutos, que en general en lo que es Gran Buenos Aires y Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos en el 2,5%. Esto depende, hay que ver en qué lugar está ubicada la empresa, porque puede cambiar, ¿sí? Igual, más o menos, los anticipos en casi todas las provincias de nuestro país es lo mismo. Los porcentajes. Puede haber algunas pequeñas diferencias, pero es siempre más o menos la misma alícuota. Bueno, en los dos casos, tanto el anticipo como del impuesto a las ganancias como el anticipo de ingresos brutos son, como la palabra lo indica, son anticipos. O sea, yo estoy pagando algo previamente a pagar el impuesto. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias se liquida una vez al año. Entonces, ese anticipo que yo pagué del 6%, yo se lo voy a descontar luego de la posición que yo tenga frente a este impuesto. Si el impuesto a las ganancias es del 35%, bueno, yo le voy a poder descontar lo que yo ya le anticipé al Estado en concepto de impuesto a las ganancias, por esta importación que yo hice, ¿sí? Lo mismo con los ingresos brutos. Y después, todas las importaciones llevan tasa SIM, que es un fijo de $10. La tasa SIM es un impuesto que te cobran por utilizar el sistema informático Malvina, ¿sí? Y es fijo para todas las importaciones de $10. Bueno, todos estos impuestos, los porcentajes que teníamos antes, salvo la tasa SIM, se van a calcular de una base, o sea, esos impuestos, los interiores, no se van a calcular del valor en aduana, ¿sí? Del valor en aduana se va a calcular el derecho de importación y la tasa estadística. Pero estos impuestos interiores, que es ya otro grupo de impuestos, se va a calcular de la base imponible de impuestos, que es la sumatoria de lo que ustedes ven acá. CIF, ¿sí? Derecho ad valorem, tasa estadística, y en este caso particular de las tasas, por tener una medida de dumping, del derecho antidumping. La sumatoria de este ítem, de este ítem, de este y de este, nos va a dar 10.779,54. Bien. Sobre ese valor se va a calcular el IVA, o sea, tenemos que hacer 21% de 10.779,54, nos va a dar 2.263,70, 20% de 10.779,54, 2.155,91, 6% de 10.779,54, 646,77, y 2,5% de 10.779,54, 269,49, ¿sí? Y ahí calculamos esos impuestos interiores. Cuando yo tengo que determinar lo que le tengo que pagar a la aduana, como yo siempre les cuento a mis alumnos, la aduana recauda impuestos, no recauda, porque acá viene cuando hacemos los ejercicios, muchas veces los chicos suman lo que se le paga al flete. No, la aduana, impuestos, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo lo que le tengo que pagar a la aduana, acá lo tengo, perdón, ahí después, Jorge, si no lo ven, me dicen, hay que sumar los impuestos, que son los que ustedes ven acá, ¿sí? El derecho ad valorem, la tasa estadística, el antidumping, el IVA adicional, el anticipo de impuestos a las ganancias. Gracias. Sí, el anticipo de ingresos brutos y la tasa SIM. Fíjense que son todos impuestos, de distintos, es la gran familia de impuestos, distintos parientes, ¿sí? Hay primos, hermanos, todo, pero son todos impuestos al fin. Todo eso se le paga a la aduana. Todo esto hay que, justamente, cuando al momento de que el despachante hace todo el despacho de importación y esos trámites, el despachante les va a decir, bueno, tienen que depositar tanta plata en la cuenta Banco de Nación a favor de la aduana, y ahí se transfiere ese dinero que es para pagar los impuestos, ¿sí? Eso por un lado. Pero ahora, por ejemplo, el importador va a necesitar, o yo que estoy importando las tasas, voy a necesitar calcular de cuánto es el costo de importación, ¿sí? Entonces, ahí ya entran en juego otros factores.
¿qué datos o qué información tengo en cuenta entonces para poder calcular el costo de importación? Entendiendo como costo de importación todos aquellos desembolsos que hizo el importador y que no puede recuperar, ¿sí? Costos que directamente son irrecuperables, o sea, los gastó, utilizó ese dinero y no le devuelven nada, no vuelve nada, ¿sí? Bueno, para calcular el costo, entonces, yo obviamente que voy a tener en cuenta, en este caso, el CIF, ¿sí? El CIF formado entonces por, que tenemos acá arriba, que estaba formado, acuérdense entonces, por el precio FOB, el flete internacional y el seguro internacional, ¿sí? En este caso se tiene en cuenta el seguro internacional porque asumimos que se contrató seguro. Si no se hubiese contratado seguro, entonces yo tengo que calcular un seguro al 1%, pero no forma parte del costo de importación, o sea, lo voy a tener que descontar, porque nunca se contrató seguro. Entonces, el CIF, en este caso, formado por FOB, flete y seguro, más el derecho ad valorem, ¿sí? Que es el 20%, eso es un impuesto, pero es irrecuperable, o sea, lo paga el importador y no se recupera con nada, la tasa estadística y el derecho antidumping. Todo eso forma parte entonces del costo, más obviamente la tasa SIM, que no se recupera, tampoco es una tasa que uno paga por el uso del sistema estadístico nacional, eso no se recupera. Y después eventualmente gastos que haya en destino, que son los que ustedes ven ahí a la derecha. Por ejemplo, THC, que es un Terminal Handling Charge, que es un gasto de manipuleo, por ejemplo, en el puerto de destino. Esto puede también estar en origen, pero bueno, acá estamos asumiendo que es en destino simplemente. Un flete interno, por ejemplo, que lleve la mercadería del puerto al depósito donde voy a tener mis tasas almacenadas para revender. Y algún que otro gasto que se lleva el despachante de aduana por toda su intermediación, ¿sí? Todos esos gastos suman, por ejemplo, $950, que también forman parte del costo. Entonces, yo acá estoy tratando de sacar la cuenta de cuánto me cuesta a mí tener la tasa en mi depósito. Después, obviamente, esto es costo. Después, obviamente, yo le voy a tener que sumar mis otros gastos operativos, comerciales, de distribución y demás, y le voy a tener que sumar, mi ganancia, ¿sí? Entonces, este es el precio de donde partimos. A partir de este precio, le entramos a sumar el resto de las cosas. Fíjense entonces que le sumé esta columna, $950 dólares, y voy a obtener un costo de $11.739,54. Fíjense que acá yo no le sumé ni el IVA adicional, ni ninguno de los dos anticipos. ¿Por qué no los sumé? Porque son recuperables, ¿sí? El IVA y el IVA adicional, yo les había dicho que es un IVA a crédito fiscal que se recupera contra el IVA débito fiscal, con lo cual eso lo recuperamos, no es costo, y los anticipos se descuentan luego que haya que pagar el impuesto a las ganancias, con lo cual tampoco es costo para mi producto, ¿sí? Por eso no los tengo en cuenta en este costeo de importación. Después, si yo quiero sacar el costo por unidad, voy a tener que hacer $11.739,54 y dividirlo por la cantidad, que en este caso eran 2.000 unidades. Eso me va a dar que mi tasa cuesta 5,87. Fíjense que yo acá partí de un valor de una tasa que valía 0,59 centavos de dólar. Y miren a cuánto se me fue la tasa, a 5,87. ¿Sí? Entonces, a veces uno, esto también está bueno para hacer análisis de costeos y demás, porque uno ve, se entusiasma, ¿no? Y dice, uy, mirá qué barato, qué barato, qué barato. Y ni hablar si entramos en juego, digamos, a ver qué cotización de Incoterm están utilizando y demás. Acá ya sabíamos que era un FOB, pero uno cuando hace este costeo dice, esperá, no era tan barato. O sea, ¿esto es rentable realmente mi negocio? ¿Es rentable? O sea, ¿yo voy a tener mercado para esto? ¿Sí? Porque fíjense que acá se nos empiezan a caer un par de
como de cuestiones que las teníamos ahí arriba y de expectativas, ¿no? Acá esta es la famosa que se nos pinchó el globo, ¿vieron? Bueno, acá. Acá ya perdemos todas las esperanzas. Bueno, igualmente, esto obviamente que es un análisis preliminar, y ahí les doy algunas conclusiones más que les quiero, ya para ir redondeando, les quiero mostrar como para que tengan entonces en cuenta, ¿sí? Ahí volvemos a la presentación entonces. Bien. Entonces, Jorge, ¿ven ahí la estrategia de costing y viabilidad? A ver si me confirma Jorge si lo ven. Sí, se ve, Dayana. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para resumir un poco todo lo que estuvimos haciendo, ¿cómo sabemos si un producto es viable o no? Más allá de que ya vimos que era viable, nosotros primero analizamos la posición arancelaria, vimos que era viable porque no tenía ninguna prohibición ni nada, o sea que podemos ingresar el producto al territorio aduanero. Eso es una viabilidad, ¿sí? Ahora vamos a movernos a la parte de la valoración, que es esto último que hicimos, ¿sí? Determinar si mi producto puede tener o no mercado en justamente el mercado de destino, valga la redundancia. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es lo que aparece en el cuadrante superior izquierdo, calcular el precio final, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tomar el FOB que nos va a pasar el exportador, sumarle los gastos logísticos, operativos, comercialización, la ganancia. A su vez, además del FOB, sumarle los gastos tributarios, esto que era justamente el hecho de los derechos de importación, la tasa estadística, en este caso que había un antidumping, sumarle también los costos logísticos, el flete internacional, el seguro si es que se contrató, gastos operativos, bueno, todos los gastos que tengan que ver con la administración de mi empresa y demás, gastos de comercialización, y mi ganancia. En función de eso voy a obtener un precio, ¿sí? Que es el precio de venta de mi producto. Entonces, yo tengo que hacer una comparación contra la competencia. Y ahí voy a ver, si mi precio final, el que yo obtengo, ¿sí? Es más bajo que el precio de la competencia, entonces la importación es viable, ¿sí? Desde el punto de vista de los costeos. Si el precio final es mayor a el de la competencia, entonces mi importación, por lo menos de ese proveedor, de ese origen, y bajo esas circunstancias, no es viable. Entonces yo tengo que buscar alguna otra alternativa, ¿sí? Entonces, fíjense las conclusiones. Primero que nada, diferenciar lo que es costo de lo que no. Esto que yo les decía que había algunos impuestos que no se consideran costo. También esto de que hay un incremento muy considerable del precio de donde yo partía al que yo llegué. Entonces, esta distorsión también hay que tenerla en cuenta para saber si mi negocio es o no viable, por lo menos bajo este supuesto, ¿sí? Esto de la manera, ¿no? de poder tomar justamente la decisión más acertada y ser estratégico al momento de plantear un modelo de negocio, ¿sí? Así que bueno, nada, esta era la presentación que yo tenía para ustedes. Perdón por los contratiempos de las pantallas y demás. Espero que nada, que les haya servido. No sé, escucho si hay dudas, consultas o lo que sea. Gracias también a todos ahí los que están participando. Bueno, gracias. Dayana, muchísimas gracias. Pregunto ahora a los chicos si quieren hacer alguna consulta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Dayana, Sí. ¿cómo estás? Sí, ¿qué Gracias, tal? súper interesante. Te quiero consultar, esta presentación, ¿queda grabada en algún lado para poder... La presentación, sí, queda el video, que seguramente mañana va a estar en las redes del ICA, sí. Ah, fantástico. ¿Y la charla queda grabada o no en el ICA? Sí, queda todo grabado, sí. No, buenísimo. Muchas gracias.
interesante. No, por favor, gracias por participar. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Recuerden que al hablar del FOB... Zaira me está preguntando con qué. Lo hice con Gamma, Zaira. Es inteligencia artificial. Así que estuvo bueno. ¿Sabés qué me piden los chicos? Si después me podés pasar a mi correo los slides. Y Sí. Ok. No hay ningún problema. Bien, por todos. Bien. ¿Qué preguntas quieren hacer? Allá una niña quiere preguntar el tema de la devolución del IVA, o sea, el reintegro. No de los IVA. Sí, ojo que... Bien. De la empresa. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Porque viste que al hablar de reintegros, Sí. te habla de la devolución de los impuestos internos, etcétera. Entonces, por ahí los chicos confunden que en ese impuesto interno, la devolución es el IVA. Y no hay devolución de IVA, porque ese IVA es un reintegro impositivo. Entonces, no por allá algunas chicas. A ver, alguna cuestión relacionada con eso, me parece interesante la pregunta, algunas cuestiones vinculadas a ese tema. Nosotros acá estamos viendo lo que sucede en una importación, ¿sí? Estamos viendo lo que sucede en una importación y en realidad el reintegro es una devolución de impuestos interiores que tiene lugar cuando se hace una exportación, ¿sí? Entonces estamos como en momentos distintos. Acá yo estoy importando tasas que eventualmente pretendo vender en el mercado interno, con lo cual, ante ese supuesto con el cual yo estoy trabajando, yo no tengo intenciones de exportar nada, con lo cual yo no voy a poder ser susceptible de obtener reintegro, ¿sí? E igualmente, eventualmente imaginemos que yo quiera exportar cosas, ¿no? Ese reintegro en realidad no me devuelven IVA ahí, porque el IVA tiene su propio tratamiento de devolución. Yo cuando hablaba, quizás ahí se produjo una confusión, yo cuando hablaba de me devuelven el IVA, yo descargo el IVA, mejor dicho, yo me estoy refiriendo a la posición de todos los meses que una empresa, por ejemplo, un responsable inscripto, tiene entre un IVA débito fiscal, que es las ventas que realiza, cobra IVA, contra el IVA que paga por las compras que hace. Bueno, a eso me estaba refiriendo, ¿sí? Que, bueno, no es un costo, pero no con respecto al reintegro, en lo absoluto. Excelente, muchas gracias. No, por favor. No sé si, a ver, acá en el chat creo que me dejaron algo más. Entiendo que existe un proveedor, a ver, que pagas una vez al mes y otro sistema que se paga una sola vez y después el sistema te cobra $10 por el uso. No sé a qué te referís, Cristian. Ahí no sé. Se puede contratar. Claro, sí, el sistema se puede contratar, lo puede contratar cualquiera, no tenés que ser despachante. Lo que pasa es que obviamente que el que lo contrata es porque va a trabajar con el sistema. Sí, vos lo podés contratar tranquilamente, ¿sí? Tenés que pagar un arancel que desconozco cuánto es, eso tendrías que averiguarlo y lo podés usar tranquilamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, todas las declaraciones que vos hagas tienen un tenor de declaración jurada, o sea, no te podés confundir. Por eso, más allá de que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la matrícula del despachante, que vieron que hoy el despachante no necesita matrícula, o sea, hoy por hoy es declarante aduanero cualquiera, no es tan así en la práctica. O sea, vos tenés que tener un uso y una información muy completa de lo que estás haciendo porque las responsabilidades no cambiaron, ¿sí? Así que bueno. Ahí vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿Entendieron la diferencia entre la devolución de impuestos y el tema del reintegro de IVA? Es una pregunta que... Ok. Dayana. Bueno. Queda entonces el pedido de que me envíes los sí, cómo no. Que puedan tener. Te agradezco profundamente. No, gracias a todos. La presencia
Al contrario, gracias a vos. Bueno. Un beso para vos, un beso para Adriana y Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a